Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Hoy vamos a hablar de las estadísticas de lenguajes de programación que salió en TIOBE a junio 2024. ¿Qué importancia tiene en la electrónica? ¿Cuál es su repercusión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Y qué te recomiendo yo como ingeniero electrónico? Primero te voy a comentar qué es TIOBE. TIOBE es un sitio web donde se recopila como los estándares más generales de lo que buscan los profesionales, ya sea en plataformas como LinkedIn, ya sea en plataformas para descargar los software, cuál es la tendencia, cuáles son los programas que más utilizan las empresas, qué están solicitando en certificaciones y cuáles son los cursos que más se capacitan los profesionales como tal. Esto lo voy a hablar de forma general, pero me voy a centralizar dentro de esos lenguajes a el área de ingeniería, en especial electrónica y mecatrónica, y que yo te recomiendo desde mi perspectiva en el área de la docencia y de la programación o de la industria. Bueno, no es digamos así, un misterio saber que obviamente la IA ha desarrollado una tendencia para programación, para estudiar ciertos lenguajes, pero ¿será que realmente ese tipo de herramientas está en tendencia según este índice? Vamos a mirar. Aquí dice el titular de junio del C++ supera a C por primera vez en la historia. Esto es algo que nos deja realmente pensativos. Uno piensa que de pronto ciertos lenguajes tienden a mantenerse en el tiempo, más no a incrementar, digámoslo así, su impacto. Recordemos que lenguajes como C++, Python y todos los demás pues están, digamos que han sido siempre como la base, la tendencia para estar siempre en esa área de la programación que cobija tanto a ingenieros de software, programadores, diseñadores web, etcétera. O sea, en muchas cosas se puede utilizar este tipo de lenguajes. No es algo netamente de ingeniería, no, sino que es un lenguaje universal dentro de la programación. Si nos damos cuenta, aquí nos dice: originalmente se considera la versión mejorada orientada a objetos de C, pero tardó 39 años en superar la popularidad del C++. Nunca ha estado tan arriba en el índice TIOBE. Esto normalmente es un sitio web que ya les comenté, pues siempre, casi cada mes trata de sacar como esas estadísticas, de ver exactamente cuál es la tendencia en el momento. Para no ahondar tanto en como esa descripción, que eso ya está aquí, vamos a mirar esta. Dice, en el número 1 está Python. Python está en el ranking con el 15.39%. O sea, ¿por qué se está dando en tendencia este lenguaje? Bueno, 1, su facilidad. 2, yo lo compararía dentro de la electrónica como tener un Arduino. Arduino es multiplataforma, tiene la base y sobre esa base se desarrollan muchas bibliotecas para trabajar en diferentes áreas de la electrónica. Python, a pesar de ser un lenguaje pues ya de hace muchos años, un lenguaje sencillo de utilizar, realmente ha cogido muchísima fuerza porque gracias a ese lenguaje muchos desarrolladores de software están tomándolo como plataforma para crear IDEs, códigos, algoritmos, etcétera, que corran fácilmente con unas pequeñas instrucciones de Python. O sea, cuando tú hablas de inteligencia artificial, está netamente ligado Python. Estás hablando de programación, estás netamente ligando a Python. Entonces, cuando uno dice, no, pues es que programar inteligencia artificial, machine learning y todo lo demás, necesitamos Python. Sí, correcto, pero hay que reconocer que la mayoría de lo que usamos son los recursos que ya están creados. No necesariamente usamos toda la programación. O sea, no nos vamos a sentar a programar en Python desde cero. No,
se toman los recursos generales, se llama bibliotecas y con eso ya programamos. Ahora, obviamente con la tendencia de la inteligencia artificial, machine learning, big data, ciencia de datos, etcétera, pues obviamente este lenguaje se ha disparado por las múltiples capacitaciones y por la tendencia en búsquedas en internet. Eso hace que esté en un ranking de primero. Y luego le sigue aquí, por ejemplo, C++, que superó al C. Ahora, ¿por qué se da esta tendencia? Esta tendencia se da básicamente porque la mayoría de los lenguajes se basan en C++. Obviamente hay que aclarar que el C++ con Python hay una diferencia en su forma estructural como trabaja, más bien, digámoslo así, trabajan como dentro de la misma lógica, las funciones, la forma como llamamos, si bien la lógica es la misma, un for, else, while, a if, etcétera, tiene la lógica de qué es lo que quiero hacer dentro de ese sentido en la programación y llamar a funciones y todo eso. O sea, los dos lenguajes, a pesar de que se escriben diferente, se comentan diferente, se indexan diferente, etcétera, hasta se tabulan diferente para darle como la forma estructural del código, C++ ha sido, desde que yo miré en la universidad en el primer y segundo semestre de programación de C++, y Turbo C, recuerdo, C++ y Turbo C, que eso fue lo que, y Pascal, eso fue lo que yo miré, pues ha evolucionado y se le han ido incrementando muchísimas herramientas. Software dedicados a la electrónica se basan en C++. Arduino, que mucha gente lo utiliza, se basa en C++. O sea, es un lenguaje muy similar, por no decir casi que igual a este lenguaje. Por eso, pues se ha vuelto muy popular. Ahora, si nos vamos a Python dentro de la electrónica, ¿en qué lo utilizamos? Está Python, MicroPython, para hacer programación de sistemas embebidos, para hacer reconocimiento de inteligencia artificial, para hacer procesamiento de señales digitales, para hacer procesamiento de imágenes, para hacer reconocimiento de colores. Para eso se utiliza muchísimo en la electrónica Python. Así que el interés obviamente se ha disparado mucho por estos lenguajes. No quiero demeritar obviamente el lenguaje C, porque pues obviamente es como la base de todo lo que ha nacido a la actualidad. No queda más destacar también Java, pero hay dos tipos de Java. Está el Java normal y está el JavaScript, que aparentemente su nombre nos puede engañar, pero son completamente diferentes y sus aplicaciones finales son diferentes. Si bien estructuralmente se ven similares, cada uno, por ejemplo, de una forma muy general, sin meterme en ambigüedades, Java se creó como para crear aplicaciones, entornos para el usuario final, para que sea muy transparente a la hora del usuario trabajar. Y JavaScript se utiliza muchísimo en la parte web, en el desarrollo de los sitios web, para la conexión con diferentes plataformas, etc. Y aquí está una sorpresa, C#. C# dentro de la electrónica se utilizó muchísimo, se utiliza mucho, para hacer creación de aplicaciones, por eso está un poquito inferior a Java. C# es un programa que también ya lleva muchos años en el comercio, en el mercado, y digamos que desde mi punto de vista, cuando yo lo utilicé, pensé que era como una evolución del C++. No es así. Se utiliza mucho dentro de la ingeniería de software y dentro de la ingeniería en parte electrónica, pues para crear aplicaciones finales. Si bien está otros lenguajes, C# es una plataforma muy rica en recursos visuales para poder crear. Antes estaba el Visual Studio y obviamente el C# para electrónicos pues evolucionó y se convirtió ya como en algo más poderoso, digámoslo así. Acá vemos Go. Go ha ido evolucionando enormemente. Es un lenguaje que se lanzó hace
pocos años, diría yo, pero está tomando acogida por parte de Google, pues porque obviamente la fortaleza de ellos, y lo están pues sacando como para que supere a estos otros lenguajes, y obviamente pues las certificaciones en Google van aumentando. Voy a ir más abajo, aquí tenemos Visual Basic, que en electrónica también se trabajaba muchísimo, pero mira, está en el ranking 9. Está, aquí dice la flechita, está en decaimiento, o sea, la carga va para abajo. Y el C también, mira, la rayita roja va para abajo, o sea, no está como esa acogida. Ahora, aquí vemos Assembler. Assembler, los que estudian electrónica y ven microcontroladores, pues no es como hoy en día que vemos microcontroladores que se programan en C, MicroPython, que todo está súper programado. Recuerdo a mí que me tocaba trabajar en Atmel con el 89, ¿cómo era? 80C59 creo que era. Era todo programación en Assembler, tocaba mirar los bancos, etc. Hablando de microcontroladores, obviamente Assembler también se dedica en programación para otro tipo de lenguajes, de sistemas. Cuando hablamos de Assembler, estamos hablando de un lenguaje cercano a la máquina. Cuando yo digo que es un lenguaje de bajo nivel, estoy hablando que está muy cerca al lenguaje binario o hexadecimal, con lo que se comunica en su capa de red los sistemas embebidos o los sistemas microcontrolados. Es por eso que, a pesar de los años, pues todavía está rankeado. Me sorprende mucho MATLAB. MATLAB dentro de la ingeniería es el software nativo de ingeniería para todo tipo de diseño. Hay muchas análisis, perdón. Hay muchas personas que me han dicho que por qué no hago videos de MATLAB. A ver, MATLAB, si bien es excelente para trabajar todo tipo, igual que es pago, MATLAB se lo utiliza y tiene muchos toolbooks para muchísimas ramas de la ingeniería, dependiendo de lo que te dediques. Entonces MATLAB es tan amplio, tiene tantas herramientas que es muy complicado hacer videos para todo el mundo. Tal vez se haría videos, por ejemplo, sencillos de cómo meter un determinante, una matriz, sacar una ecuación de estado, sacar ecuaciones de control, etc. Cosas como muy generales. Eso sería como en sí. A mí me ha tocado participar en algunas materias donde utilizan muchísimo MATLAB, como comunicaciones, y todo lo que se trabaja en comunicaciones es muy diferente a lo que se trabaja, por ejemplo, en procesamiento digital de señales con Fourier. Es otro universo, es otro cuento. Se trabaja muchísimo con filtros digitales, con los IR, FIR, Butterwood, etc. Todo eso se trabaja y hasta se puede hacer cierto tipo de simulaciones con MATLAB para mirar el comportamiento de los circuitos. No es, pues tal vez no le han dedicado un toolbook original, o sea, específico para la electrónica. Me refiero en el análisis de circuitos como tal, por ejemplo, decir que puede hacer lo mismo que un Proteus, que algo por el estilo. No, pero sí es un software de altísimo nivel. Es realmente, si quieres ver materias solamente con MATLAB, pues tendrías que comprar un libro dedicado solamente MATLAB, por ejemplo, para comunicaciones, como te comenté, MATLAB para instrumentación, MATLAB para matemáticas, MATLAB para físicos, MATLAB para ingenieros civiles, etcétera. Entonces MATLAB es un software muy amplio, pero aquí dice que está en caída, está bajando como ese ranking. Mire, y aquí podemos ver la estadística. Dice que hasta el 2018 pues fue la cúspide, y de ahí se ha ido como manteniendo de forma neutral. Eso es al darle clic ahí en el TOV de MATLAB. Si hacemos esto mismo en Python, vamos a mirar, vamos a ver si nos carga Python. Mira la estadística como crece de Python. Es increíble, o sea, lleva pues obviamente, como les digo, ya varios años. En el 2004 hubo un pico, luego hubo otro pico en 2011, y después de pandemia entre el 2018 y 2020 ha ido creciendo significativamente, aunque en el 2023 hubo una caída, pero con la IA y tantas plataformas, mira cómo se está disparando nuevamente la tendencia de uso de este lenguaje de programación. Bueno, ¿qué podemos ver más? Bueno, aquí está Rust, Ruby, bueno, que COBOL, que eso es Scratch, hasta Scratch está increíble. Y mira,
PHP dónde está? PHP se está convirtiendo en un lenguaje que ha ido en decaída. PHP se utilizaba mucho en las páginas web. Se lo utilizaba para la conexión con las bases de datos, para generar como su estructura. JavaScript le está quitando como ese puesto, más no significa que sea malo, pero pues vamos a mirar aquí, dice que está doble de tendencia en caída. Y aquí está la gráfica que definitivamente es increíble todo lo que ha ido cayendo PHP. ¿Por qué te hablo de PHP? Pues obviamente porque en electrónica a veces también nos enseñan un poquito en la rama de sistemas. Y aquí a nivel general vemos como la estadística, y con esto finalizamos, sobre las tendencias. Por ejemplo, vamos a ver Python, que es de color azul cielo. Y vemos, esta creo que es, sí, esta es la de Python. Mira la gráfica de Python. O sea, en el tiempo ha ido creciendo. Ahora, ¿cuál es mi perspectiva, digámoslo así, en este momento, como para contextualizarles un poquito? Para mí, el lenguaje que gobierna en este momento la electrónica, obviamente hay más, todos se basan en C++, todos se basan en Python también, pero a pesar de que existen lenguajes especiales para electrónica, y aquí tal vez no los vemos, sí cabe resaltar que dentro de la programación para los electrónicos, para los mecatrónicos, ya no es como ese contexto de la electrónica como lo mirábamos antes, que solamente nos dedicamos como a crear diseños, a montar y pare de contar. No, hoy en día nos están metiendo demasiada programación, nos están enseñando mucho en esas áreas, y en las ingenierías actuales esa es la tendencia, a enseñar más programación para que sea un complemento de la parte de hardware. Hay muchas personas que preguntan que si electrónica solo es reparar. No, o sea, lo que pasa es que depende del contenido que te salga, pues te va a indicar más cosas en YouTube. Por ejemplo, si te dedicas a ver videos de reparación, pues obviamente te va a indicar videos de reparación. Un técnico no es necesario que aprenda a reparar, no aprenda programación, no es necesario, ni siquiera lo necesita. Tal vez lo necesitará para usar programas para la reprogramación de memorias, de computadores, de celulares, etcétera. Mas no significa que tenga que saber programación, y no lo necesita. ¿Quién necesita programación? Los que se dedican al diseño de software, a la ingeniería en general, sin importar la rama, sobre todo en las áreas tecnológicas como mecatrónica, electrónica, sistemas, programación, software, licenciaturas en software y todo lo demás. Bueno, esa es como mi perspectiva, eso es lo que les quería traer. Esas son como las noticias actuales y las tendencias. Así que cordialmente invitados a seguir mi curso de Python. Voy a seguir publicando contenido relacionado al tema. Ya dejé diferentes cursos recomendados. Un curso está aquí en la descripción, estará de ciencia de datos, donde te enseñan, es una página mexicana que te enseña precisamente Python, ciencia de datos, Big Data, etcétera, muchas cosas que pues pueden ser de tu interés. Y también los últimos cursos de electrónica en la programación también, otros cursos que también te he recomendado, que hace muy poco lo hicimos aquí en el canal. Así que bienvenidos, la tecnología nos está abrumando y tenemos que acoplarnos a ella. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.